Buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. Hoy vamos a ver un poquito sobre estadística. Vamos a dar respuesta al siguiente ejemplo que tenemos aquí, al siguiente ejercicio, pero antes que nada y como siempre nos hace falta ver un poquito de teoría. Así que nada, sin más demora, vamos a ello. Lo primero que hacemos es preguntarnos qué es la estadística. En Internet o en otros recursos bibliográficos podemos encontrar distintas definiciones de lo que es la estadística, pero nosotros nos vamos a quedar con aquella que dice que es una de las ramas de las matemáticas que se encarga de la recolección, descripción y estudio de un conjunto de datos sobre un fenómeno de interés. Lo que se lleva a cabo es lo que denominamos estudio estadístico, y ese estudio se le realiza a un conjunto de elementos al que vamos a denominar población. Como la población normalmente es o contiene una gran cantidad de elementos, pues se selecciona un conjunto más pequeño al que denominamos muestra, y que es esa parte de la población a la que se le van a recoger los datos. Normalmente la recogida de datos se realiza mediante encuestas o bien se estudian listas de cotejo o de datos que ya están establecidos. Cada uno de los elementos que forman esas muestras es a lo que denominamos individuo. Pueden ser parte de la muestra o en este caso, como la muestra está dentro de la población, pues forman también parte de la población. Hay distintos tipos de variables estadísticas, pero ¿qué es una variable estadística? Pues no es más que la característica que queremos estudiar. Las variables estadísticas pueden ser de varios tipos. Encontramos las cualitativas, que son las que no se pueden expresar mediante un número, como pueden ser, por ejemplo, el color de ojos, o bien las marcas deportivas, o los tipos de transporte, como por ejemplo barco o coche, u otro que podamos elegir. O pueden ser cuantitativas, que a diferencia de las cualitativas son aquellas que sí se pueden expresar con un número. En este caso tenemos las que son discretas, es decir, que toman valores aislados, como por ejemplo -1, 3 o los que aparecen ahí, que son 0, 1 y 2, y que este tipo de variables pues pueden ser, por ejemplo, el número de hermanos que hay en una familia o la edad de las personas. También tenemos las variables cuantitativas, en este caso que son continuas, que en lugar de ser valores aislados son aquellos que toman valores dentro de un intervalo, es decir, puede tomar valores decimales, como por ejemplo encontramos la altura de una persona o su peso. Una vez que hemos establecido la variable de estudio y hemos realizado una encuesta de la que hemos obtenido los datos, normalmente los agrupamos en lo que denominamos unas tablas de frecuencia y gracias a la cual vamos a poder dar interrogantes a las distintas preguntas del estudio que queremos realizar. Nos vamos a centrar en unas tablas de frecuencia de variables cualitativas o cuantitativas discretas, ya que para las cuantitativas continuas las dejaremos para más adelante. Como mínimo, una tabla de frecuencia tiene que tener las columnas que presentamos a continuación, donde los x sub i son los valores que toma la variable, luego los f sub i o frecuencia absoluta es el número de veces que aparece el valor x sub i en el recuento. Gracias a este par de datos vamos a poder rellenar toda la tabla y todos los datos que aparecen o que nos piden en ella. Es importante tener en cuenta que la suma de las frecuencias absolutas, a la que hemos denominado n mayúscula, es el número total de datos, en este caso de la muestra que hemos tomado para realizar el estudio. Vamos a denominar f sub i mayúscula a la frecuencia absoluta acumulada, que no es más que la suma de los valores f sub i hasta la posición i. H sub i minúscula, igual que la frecuencia absoluta, en este caso lo que es una frecuencia relativa y que no es más que la división de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Y H sub i mayúscula es la frecuencia relativa acumulada, que no es más que la suma de los H sub i minúscula hasta la posición i, igual que la frecuencia absoluta acumulada, que era de los F sub i minúscula hasta la posición i. Las dos últimas columnas, las que aparecen de color verdoso y color rosado, no es más que una operación, en este caso entre los valores de los x sub i y de la frecuencia absoluta, y que ahora mismo no nos va a preocupar, ya que tendrá relevancia para calcular parámetros de interés, en este caso de estudio, más adelante. Como esto queda un poco abstracto, lo que vamos a hacer ahora es ver un par de ejemplos de resolución o de obtención de una tabla de frecuencia de variables cualitativas y cuantitativas discretas. Bien, una vez que hemos visto la parte teórica, vamos a dar respuesta al ejercicio que nos habían planteado, ¿vale? Donde tenemos lo siguiente. Nos dicen que lo que se quiere estudiar es el número de hermanos en una muestra de 20 personas, ¿vale? Y nos han dado
estos datos que aparecen aquí, que son los que se han recogido de realizar esa encuesta o esa pregunta a esas 20 personas. De modo que a la primera persona que vieron, pues le han dicho de que ella no tenía hermanos, la segunda ha dicho que tenía uno, la tercera ha dicho que tenía dos, y así han ido tomando esos datos. ¿Qué ocurre? Que estos datos que tenemos aquí son los datos que denominamos en bruto. En bruto es que están todos sin ningún orden, desordenados ahí, sin registrar o sin recontar en ningún sitio. Entonces esos datos los vamos a relacionar, los vamos a recoger todos en una tabla de frecuencia, que es lo que nos piden que resolvamos en el primer apartado, que es obtener la tabla de frecuencia. Pues bien, lo primero que tenemos que ver, y como hemos visto en el vídeo, queda un poco abstracto, es no ver qué significaba cada una de estas cosas que tenemos aquí, o esos elementos, sin tener los datos recogidos en la tabla. Pues bien, vamos a ir poco a poco. Los XUI son los datos o los distintos datos que nos han dado la encuesta o la respuesta. En este caso, tenemos que los datos que se nos han dado son los valores 0, 1, 2, 3, 4, es decir, los valores que puede tomar esto de aquí que denominamos variable de estudio, ¿vale? Esos valores, el valor más pequeño es el 0, el valor más grande es el 4 y todos los que hay entre medio también los ponemos. Por lo tanto, tendríamos 0, 1, 2, 3 y 4, que son los distintos valores que ahí aparecen. El FSUI minúscula o frecuencia absoluta lo que nos dice es el número de veces que aparecen cada uno de estos datos aquí, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ir viendo cada dato, viendo cuántas veces aparece o recontándolos y ponemos el número correspondiente ahí. Es decir, voy a ir tachando para que no nos liemos, ¿vale? Tendríamos el 0 aparece 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, su frecuencia absoluta o el número de veces que aparece sería 4. El 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, valor 7. El 2, 1, 2, 3, 4 y 5. El 3, 1, 2 y 3. Y el 4 solamente aparece 1. Bien, llegados aquí lo que hacemos es sumar todos estos datos de aquí. Luego, importante para elaborar una tabla de frecuencia, siempre la calculadora en mano, ¿vale? Para hacer las operaciones. Es muy fácil elaborar la tabla, pero también es muy fácil equivocarse. Por lo tanto, sumamos, lo voy a hacer prácticamente de cabeza porque son números muy sencillos. 4 más 7, 11, más 5, 16, más 3, 19, más 1, 20. Este número que me he dado aquí es a lo que denominamos n mayúscula, que es el número total de datos. Aquí, igual con cada columna también voy a hacer sumas y luego aquí van a aparecer lo que yo denomino total, que ese total es la suma de esos valores que aparecen ahí. ¿Vale? No lo vamos a hacer en todas las columnas, pero sí en las que se debe hacer, ¿vale? En este caso, pasamos ahora a lo que denominamos FSUI mayúscula, que es lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Eso lo que va a hacer es considerar el valor correspondiente del FSUI en esa fila y los anteriores. Por lo tanto, lo que hacemos es ir sumando. En el primer caso, ¿vale? Este valor no hay nada, por lo tanto, consideramos el único que tiene, que es 4. Para el siguiente, ¿vale? Lo que consideramos es el que ya tenía más 7. Por lo tanto, 4 más 7, que sería 11. Lo que hemos hecho básicamente es sumar estos dos datos. El siguiente, este que está aquí, sería la suma de estos tres datos. Pero como yo ya tengo el de estos dos, que es 11, lo que hago básicamente es sumar estos dos. Luego esto sería 16, que no es más que la suma de estos tres. Para aquí, para estas filas, sería la suma de estos 4. Pero como ya tengo la suma de estos 3, que es este, sumo estos dos. 19. Luego realmente lo que estamos haciendo es sumar este dato con el siguiente. Para esta fila, este con este. Para esta, este con este. Así. Para este, 19 más 1, 20. Y este dato de aquí coincide siempre con este de aquí. Si lo hemos hecho bien, nos tiene que coincidir. Si no coincide, en algún dato hemos fallado. Igualmente, aquí no lo he dicho antes, pero esto nos ha dado 20 porque es el valor de la muestra. Si teníamos 20 personas y tenemos 20 datos, aquí me tiene que dar 20. Si no me da 20, es que algún dato seguro me he comido por ahí al tachar, ¿vale? El HSUI minúscula era la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que no es más que la división de cada FSUI entre el número total de datos. Por lo tanto, aquí el FSUI es 4, lo dividiría entre 20 y lo que me dé, eso es lo que pongo. Aquí sería 7 entre 20, aquí 5 entre 20 y así sucesivamente con todos los datos, ¿vale? Utilizamos la calculadora. 4 entre 20, esto me da 0,2. 7 entre 20, 0,35. 5
entre 20 me da 0,25. Ya por último, 3 entre 20, que va a dar 0,15. Y ya 1 entre 20, que esto me da 0,05. Igualmente, como hemos hecho antes con la frecuencia absoluta, sumamos, ¿vale? Entonces, en este caso, al sumar nos da 1. Y tiene sentido porque al dividir este dato entre 20 me da 1. Luego eso tiene sentido, ¿vale? Y lo mismo que hemos hecho antes con la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada va a ser acumular estas de aquí. Es decir, es la suma progresiva de estas. Luego el primer dato sería 0,2, el siguiente 0,2 más 0,35, 0,55, el siguiente 0,55 más 0,25, que es 0,8, 0,8 más 0,15, 0,95 y por último 0,95 más 0,05, que es 1. Luego de nuevo, este dato debe de coincidir con ese. Si lo hemos hecho bien, todo saldrá perfecto. Como hemos dicho antes, estas dos últimas columnas no tienen especial interés, para que me entendáis, no tienen un nombre, pero sí nos va a hacer falta para un posterior estudio que ya veremos en unos vídeos futuros, ¿vale? Por lo tanto, siempre que tengamos una tabla de frecuencia, calculamos esas columnas, salvo que estemos en una variable cualitativa donde estas columnas no se van a poder, cualitativa, donde estas columnas no se van a poder calcular, ¿vale? En este caso, como la variable es cuantitativa discreta, ¿vale? Se puede contar, tiene números y además es discreta porque toma valores aislados. Pues en este caso sí se puede calcular, pero si la variable es cualitativa, estas dos columnas no se van a poner, ¿vale? Pero vamos a considerarla y las vamos a calcular. Esto es el producto de los x sub i por f sub i. Luego lo que hacemos es multiplicar estos valores y lo que me dé lo ponemos aquí y finalmente hacemos su suma. 0 por 4, 0, 1 por 7, 7, 2 por 5, 10, 3 por 3, 9 y 4 por 1, 4. Hacemos la suma, 0 más 7, 7, más 10, 17, más 9, 26, más 4, 30. ¿Vale? Este dato ya no tiene que coincidir con ninguno. Lo que nos dé, nos dio, ¿vale? Y aquí, lo mismo, elevamos este número al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. 0 al cuadrado por 4 nos da 0, 1 al cuadrado es 1, por 7 da 7, 2 al cuadrado 4 por 5 da 20, 3 al cuadrado 9 por 3 da 27, 4 al cuadrado 16 por 1, 16. Y hacemos esa suma, ¿vale? Utilizamos la calculadora, 27 más 27 más 16, esto nos da 70. Y de esta forma tenemos calculada toda la tabla de frecuencias, ¿vale? Que nos pedían en el apartado A. Ahora, a la vista de la gráfica, o en este caso de la tabla, nos pueden dar o nos pueden pedir distintos interrogantes a los que le tenemos que dar solución. Por ejemplo, el que aparece en el apartado B, que nos dice que cuántas personas hay con 2 hermanos o menos. Bien, yo me voy aquí y digo, con 2 hermanos, estos de aquí ni los voy a mirar, porque estos son los que tenían 3 hermanos y los que tenían 4 hermanos. Con 2 hermanos o menos están todos estos de aquí. Por lo tanto, yo me voy y digo, pues los que tenían 2 hermanos eran 5, los que tenían 1 eran 7, los que no tenían ninguno eran 4. Pues si sumo estos datos de aquí, me da cuántas personas hay con 2 hermanos o menos. Pero claro, la suma de estos 3 datos no es más que este dato de aquí. Es decir, nos lo da la acumulada. Luego no hace falta ni que volvamos a hacer la suma directamente. Con 2 hermanos o menos, 16. Luego ya este dato de aquí sería la solución a esa pregunta. Viendo simplemente la tabla y teniendo en cuenta muy claro qué es lo que aparece representado en la tabla, ¿vale? En este caso, la respuesta sería 16. Y por último, aunque no lo hemos visto, nos piden representar los datos en un diagrama de barras. Bien, igual que con las funciones, la parte estadística también tiene una representación en gráficas, ¿vale? Entonces, uno de los gráficos que aparecen de los estudios estadísticos son los que denominamos diagrama de barras. Y se puede realizar en variables cualitativas o cuantitativas discretas. Vamos a hacerlo aquí en pequeño en este recuadrito porque nos va a caber ahí perfectamente y vamos a ver en qué consiste esa representación. Muy sencilla. Igual que las gráficas van a aparecer unos ejes, ¿vale? Por lo tanto tenemos un eje vertical y un eje horizontal. En el vertical colocamos las frecuencias absolutas, f sub i, ¿vale? Nos pueden pedir que lo hagamos con la acumulada, pero bueno, en definitiva, que en principio el diagrama de barra que vamos a representar son con las frecuencias absolutas y en el eje horizontal los x sub i, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué valores toma el x sub i? 0, 1, 2, 3 y 4. Pues esos son los valores que yo pongo aquí. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué valor toma el f sub i como máximo?
toma el 7. Luego se va a ser en principio el que yo voy a poner de tope. Podría poner cualquier otro, incluso podría darle distintas escalas al eje, pero en principio damos ese valor como máximo y vamos, como son valores pequeños, vamos a ir de una unidad en una unidad. Luego aquí pondríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí el 7, ¿vale? Voy a quitar el F sub i, lo voy a poner aquí para que no nos moleste, ¿vale? Bien, ahora lo único que vamos a hacer es simplemente ir levantando, como su nombre indica, una barrita, ¿vale? En cada valor, ¿vale? En el 0, en vertical, hacia su correspondiente valor F sub i de la frecuencia. Luego, en este caso, si nos dicen que el 0 tiene como frecuencia 4, pues yo subo del 0 hasta el 4 y aquí monto una barrita. Y esa sería la representación del valor 0. Para el 1, 7. Luego levanto aquí una barrita y mi diagrama de barra. Para el 2, 5. Aquí, a la altura del 5. Para el 3, 3. Y para el 4, 1. ¿Vale? Y ahí tenemos las distintas barritas, cada una con su mismo tamaño, ¿vale? Perdón, con su mismo grosor. Aquí más o menos nos ha quedado así, ¿vale? Y ya sería la representación gráfica. Luego podemos ver que el valor que más coincide es el del 1, que hay 7 personas. Es decir, la mayoría de las personas en este caso tienen un hermano, ¿vale? Dentro de esa muestra. Entonces, podemos sacar distintas conclusiones también a la vista de ese gráfico. Si además consideramos el punto medio, ¿vale? De estos rectangulitos que se nos han formado aquí y los unimos, ¿vale? Eso de ahí, que no nos lo piden, se le denomina polígono de frecuencias, ¿vale? Y es también muy común que venga representado, ¿vale? Porque ya si quitamos las barras, la gráfica que nos queda ahí sería correspondiente y también nos daría una idea general de la representación que tenemos ahí de los datos. Y nada, hasta aquí pues básicamente lo que es la resolución y recopilación de los datos de un ejercicio en una tabla de frecuencia. Esto es todo por hoy, espero que os haya quedado claro, espero que os haya servido. Ahora os toca practicar ustedes, trabajar y como siempre espero que estéis bien y nada, en un siguiente vídeo avanzaremos un poquito calculando, o ya una vez que tenemos la tabla, calculando distintos parámetros de dispersión y parámetros de centralización que se llaman y que son muy comunes y nada, pero eso ya lo dejamos para la siguiente. Así que nada, sin mucho más, como siempre, espero que estéis bien en casa, que estéis bien la familia y nos vemos en el siguiente.